Hola, buenas noches nuevamente a todos. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros hoy en una edición más de las clases de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Puntualmente hablamos de las importaciones de China. Y el tema que nos reúne el día de hoy es para poder conocer cuál es el Incoterm más conveniente para mi importación. ¿Ok? Les voy a pedir encarecidamente, por favor, que no habiliten sus micrófonos porque no vamos a poder escuchar todos esta conferencia. Las preguntas, por favor, a través del chat. Muy bien, mi nombre es Raúl Privat Pando, soy especialista en negocios internacionales, tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el rubro. Actualmente director gerente de comercio facilitador logístico, que es mi compañía, y donde nos dedicamos a dar soporte logístico de carga internacional y aduanas a las diferentes empresas importadoras y exportadoras en Perú. Así que creo que lo que más puedo aportar con ustedes aquí es la experiencia y la casuística. En el momento en que ustedes crean pertinente, pueden hacer sus preguntas eh, para poder avanzar. Muy bien, entonces, nuestro tema hoy, que va a dividirse en dos partes, veremos una parte hoy y la otra el próximo miércoles 14, los Incoterms que más me convienen para mi importación desde China. Bueno, nosotros sabemos que existen en la actualidad 11 Incoterms, ¿verdad? Pero hoy vamos a revisar los que serían más convenientes para negociar con los proveedores chinos y cuáles serían los pros y los contras de cada uno. Vamos a ver que cada uno de ellos eh, tiene sus ventajas, también sus desventajas, y la idea es que al finalizar nuestra reunión de hoy, cada uno de ustedes, según la necesidad de su negocio, sepan en qué Incoterm deberían de importar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son términos de compra-venta, ¿verdad? La palabra Incoterms es una abreviatura de International Commerce Terms, términos de comercio internacional, los cuales datan desde el año 1920 aproximadamente y se iniciaron en Francia, la Cámara de Comercio Internacional, y a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando, ¿no? Eh, a inicios, muchos de los Incoterms, por ejemplo, eran por transporte ferroviario y marítimo, ya que recién pues la carga aérea inició en 1901 y cuando empezaron los Incoterms, pues la carga aérea era aún muy joven, ¿no? Y a partir del año 1980 es que los Incoterms eh, van cambiando sus versiones cada 10 años, ¿ok? Es decir que el próximo año vamos a tener una nueva versión 2020. Esta nueva versión o las proyecciones con esta nueva versión las vamos a abordar en la siguiente clase. Ahora, fíjense, si bien es cierto aquí en la figura vemos que a partir del año 80 los Incoterms van cambiando cada 10 años, es interesante también que ustedes sepan que yo puedo negociar con un proveedor en una versión antigua del Incoterm. Por ejemplo, el Incoterm FOB, del que en un momento más vamos a profundizar, yo en este momento, mediante un contrato, podría trabajar según las prácticas FOB versión 2000 y no 2010. Entonces, podemos trabajar con versiones anteriores de los Incoterms también. ¿Y para qué existen los Incoterms? ¿Por qué son importantes los Incoterms? Porque los Incoterms o términos de compra-venta internacional serán aquellos que delimitarán
las responsabilidades del que vende, en este caso tu proveedor de la China, y las responsabilidades del que compra, en este caso tu empresa. Y el hecho de delimitar las obligaciones de cada parte, vendedor y comprador, hacen que sepas tú exactamente qué situaciones están bajo tu responsabilidad y por lo tanto tú tienes que asumir las consecuencias de la misma y qué acciones en la logística están bajo responsabilidad de tu proveedor y él tiene que asumir las acciones correctivas. Entonces, si tuviésemos que hablar de la principal importancia de los Incoterms es el hecho de que delimita, mapea, nos dice claramente cuáles son las obligaciones del que vende y cuáles son las obligaciones del que compra. Oscar, ¿estás libre? Les hago recordar, por favor, que tienen que silenciar sus micrófonos. Me está dando ya esa conferencia que te he dicho. La página del pasado. Si no, por favor, para yo no distraer el módulo, le pido al administrador de CAMEX Tienes que instalar este que programa. ese micrófono, por favor, que está sonando en este momento. Muy bien. Quisiera hacerles una pregunta y quisiera, por favor, que participen a través del chat. Y la pregunta es la siguiente. A ver, vamos a ver quién se anima a contestarla. ¿Son los Incoterms leyes? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Son leyes los Incoterms? ¿Son normas? ¿Quién se anima a darnos un comentario en el chat? ¿Son los Incoterms leyes? ¿Son los Incoterms normas? A ver, ¿quién se anima? Tienes que tener A ese ver, programa. Pedro, Gaby, Verónica, ¿qué nos Tienes dicen? que instalar el Zoom. Son reglas, son normas, son reglas internacionales, nos dicen por aquí. ¿Quién más se anima? Me gustaría, por favor, que las respuestas las pongan para todos, o sea, no me las pongan en privado porque somos un grupo de trabajo y estamos aquí juntos conversando acerca de los Incoterms. ¿Qué nos dice Diana? Son normas, son reglas. Antonio también nos dice que son normas. Ok. Vamos a dejar bien en claro esto. Los Incoterms son prácticas, usos y costumbres. No son reglas, no son normas. ¿Ok? Tenemos que dejarlo claro. Los Incoterms no son leyes. Los Incoterms no son normas. Son solamente prácticas internacionales, usos y costumbres internacionales. Pero aquí, ya entendiendo esto, tendríamos que hacernos una siguiente pregunta. Y esa siguiente pregunta sería, si los Incoterms no son reglas, si los Incoterms no son normas, ¿por qué vendedor y comprador deben esmerarse en cumplir con sus obligaciones? ¿Por qué es necesario que el Incoterm figure en la factura o en el contrato? ¿Por qué, si estamos diciendo que son simplemente prácticas, por qué hay tanto esmero, tanta preocupación en cumplir con estas simples prácticas? Aquí la respuesta. Fíjense, en el marco del derecho comercial internacional, que es un convenio creado por la ONU,
y Perú pertenece a la ONU y por lo tanto acata estas leyes internacionales, nos dice en el artículo 9, inciso 1, fíjate qué te dice. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. ¿Quiénes son las partes? Vendedor y comprador. Entonces vamos a cambiar la palabra partes por vendedor y comprador. Y se leería así. Vendedor y comprador quedarán obligados por cualquier uso que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Acabamos de decir hace un momento que los Incoterms son usos y costumbres, que los Incoterms son prácticas. Entonces, releemos esto. Vendedor y comprador quedarán obligados por cualquier Incoterm en el que hayan convenido entre ellos. Entonces, los Incoterms por sí solos no son leyes. Los Incoterms por sí solos no son normas. Pero este inciso del artículo 9 lo convierte en una obligación porque es una práctica de mutuo acuerdo. Y cuando la práctica es de mutuo acuerdo, quedas obligado, tanto vendedor como comprador, a cumplir lo que dicha práctica nos dice. Entonces, ahí tenemos la parte medular de lo que son los Incoterms. ¿Okay? ¿Esta parte quedó clara o tenemos alguna duda respecto a esta parte? Yo con mucho gusto lo voy a leer en el chat. Y si no, continuamos. A ver, sus comentarios, por favor. Ok, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Muchas gracias por estar atentos. Muy bien. Entonces, seguimos profundizando respecto a qué son los Incoterms. Vamos, entonces, vamos. Ok, los Incoterms, que ya hemos dicho que son usos y prácticas, sirven básicamente, estimados compañeros, sirven básicamente para entender 4 aspectos importantes de la operación de importación que ustedes van a realizar. ¿Ok? Los Incoterms básicamente van a regular 4 aspectos de la operación que ustedes van a realizar. En primer lugar, la vía de transporte. Hay ciertos Incoterms que son netamente marítimos. Por lo tanto, si tú compras en esos ciertos Incoterms, necesariamente el transporte será marítimo. Entonces, como los Incoterms delimitan la vía de transporte, hay ciertos Incoterms que son netamente marítimos y otros que son multimodales. ¿Qué se refiere con multimodales? Que se puede usar vía marítima, vía aérea o vía terrestre. Para hablar puntualmente del caso del comercio con China, sería básicamente marítimo y aéreo. Marítimo y aéreo. Los Incoterms no solamente van a regular la vía de transporte, los Incoterms también van a regular, atención, la transmisión de riesgo. Esta palabrita transmisión de riesgo es muy técnica, pero es bueno que lo sepan, pero te invito a cambiarla por una sola palabra, responsabilidad. Entonces, los Incoterms también van a delimitar la responsabilidad sobre las mercancías. Es decir, hasta qué punto geográfico es el vendedor responsable del bien llevar de la mercancía
y a partir de qué punto geográfico en adelante es usted empresario importador el que tiene la responsabilidad sobre el bien llevar de las mercancías. Un tercer punto que los Incoterms van a regular es el lugar de entrega de las mercancías, es decir, dónde tu proveedor te va a entregar el producto. Puede ser en su propia puerta, en el puerto de origen, en el puerto de destino dentro del vehículo, puerto de destino descargado, puede ser en la puerta de tu local en Lima. Es decir, el Incoterm también va a especificar el punto geográfico exacto, la ubicación donde se va a entregar el producto. Y lo cuarto, no por eso menos importante, los Incoterms también nos van a delimitar hasta dónde tiene que asumir los gastos de operación el proveedor y a partir de qué punto en adelante asumes tú los gastos operativos o los gastos de operación. Entonces, en conclusión, los Incoterms regulan vía de transporte, responsabilidad, lugar de entrega y cobertura de costos. Y cobertura de costos. No me quiero olvidar de este mensajito que está al final de la diapositiva en rojo. Los Incoterms no regulan el medio de pago de la operación comercial. ¿Ok? Los Incoterms no regulan el medio de pago de la operación comercial. Ojo con esto. Es decir, carta de crédito, transferencia, pago a 30 días, etcétera, no son temas relacionados al Incoterm. Los Incoterms no tienen absolutamente nada que ver en la forma y medios como tú vas a pagar por la importación que estás realizando. Muy bien, vamos a entrar de lleno ya puntualmente a los Incoterms más convenientes luego de haber hecho esta introducción, pero sin embargo me gustaría saber si tenemos alguna pregunta hasta este momento. Aquí yo gustosamente los leo. Así que por favor escríbanme al chat si tienen alguna consulta o si continuamos. ¿Tenemos alguna consulta? Muy bien, tengo algunas preguntas aquí.
La primera de ellas es, ¿a qué organismo recurro si la otra parte no cumple con el Incoterm adecuado? A ver, en este caso, si no se cumple con el Incoterm adecuado, tú tienes que recurrir, en este caso, a la Cámara de Comercio de Lima para poder iniciar algún tipo de proceso de arbitraje contra el proveedor, ¿no? Adjuntando, obviamente, todas las pruebas, contrato y demás, para demostrar el incumplimiento de parte de él, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, recurrir a la Cámara de Comercio de Lima. ¿Ok? Aquí tengo una pregunta más. ¿Quién tiene una pregunta más, por favor? Estoy tratando de revisar todo el chat aquí. A ver, Andy nos hace una pregunta muy interesante. ¿Quién es el que solicita el Incoterm? ¿El importador o el exportador? Es una pregunta muy buena. Y tiene muchas respuestas, Andy, porque muchas veces puedes encontrarte con proveedores cerrados que venden en un solo tipo de Incoterm. Y entonces, o es ese Incoterm o nada. Y probablemente tú como importador te veas como en una encrucijada porque es el único proveedor que tienes de confianza y terminas cediendo. En ese caso podríamos decir que es el exportador el que puso el Incoterm. De otro lado, puedes encontrarte con proveedores que te dejen elegir a ti el Incoterm. Y en ese caso, eres tú el que lo va a elegir. Es decir, no hay una respuesta única para esto, ¿no? El Incoterm muchas veces lo puede imponer el que exporta, otras veces lo puede imponer el que compra y otras veces puede salir también del mutuo negocio, ¿no? En unos minutitos más, cuando empecemos a revisar los Incoterm más convenientes, creo que esta pregunta a ti va a quedar mucho más clara. ¿Ok? Me parece que va a quedar mucho más clara. ¿Tienen más preguntas? Ya está la imagen del PPT nuevamente, no se preocupen. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o podemos continuar? Continuamos entonces. Los invito a revisar la PPT con esta división de los Incoterms, digamos, algo alternativa, ¿no? Porque yo he revisado en experiencia dando conferencias y viéndolas también, que la mayoría de veces el Incoterm se expone dividiéndolo por la letra del inicio, ¿no? Grupo E, grupo F, grupo D, grupo C. Pero los invito a ver una manera diferente, ordenados por vía de transporte, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Ordenados por vía de transporte. Por ejemplo, los Incoterms netamente marítimos, 100% marítimos del comercio internacional son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. FAS es el que deja la mercancía al costado del buque, FOB deja la mercancía a bordo del buque, ambos en puerto de origen. CFR y CIF son los que dejan la mercancía dentro del buque, pero arribado a puerto de destino. Y luego tenemos a los 7 Incoterm restantes, que son multimodales, es decir, que pudieran usarse marítimo o aéreo indistintamente. EGBO, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP.
Ahora, para entender mejor esto, yo les digo lo siguiente. El FOB es similar al FCA. El CFR es similar al CPT. Y el CIF es similar al CIP. Es decir, la versión aérea de FOB es FCA. La versión aérea de CFR es CPT. Y la versión aérea del CIF es el CIP. Entonces, en realidad, yo necesitaría saber 3 Incoterms y con esto ya sé 6 Incoterms. ¿No? Vuelvo a repetir nuevamente. La versión aérea del FCA es FOB. La versión aérea del CPT es FR. Y la versión aérea del CIF es el CIP. ¿Ok? FOB marítimo, FCA en aéreo. CFR en marítimo, CPT en aéreo. CIF en marítimo, CIP en aéreo. Es importante que puedan entender esto para resumirnos más en el aprendizaje de los Incoterms. Muy bien, dicho esto, empezamos por los Incoterms más usados en el comercio con China para analizar los pros y los contras del mismo. El Incoterm Export. Cuando usted, empresario importador, compra en el Incoterm Export, significa que usted está comprando en la puerta de su proveedor. Está usted comprando en la puerta de su proveedor. Y está usted, empresario importador, asumiendo el 100% de los riesgos de la operación logística. ¿Por qué? Porque usted está comprando en la puerta de su proveedor. Entonces, todo el traslado dentro de China y el traslado internacional hasta Perú va a ser única y exclusivamente responsabilidad suya. Resumiendo, cuando usted compra en Xwork, asume el 100% de los riesgos operativos de la importación. Aquí cabría otra pregunta. ¿Y por qué yo como importador tomaría tantos riesgos, me compraría tantos pleitos comprando en Xbox? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Muchas veces, y como está escrito en la pantalla, porque no tenemos otra alternativa. Me explico. Imagínese que usted va a traerse 2 contenedores de rollos de tela de un proveedor chino. Entonces, usted, digamos, quiere que el proveedor chino se lo venda puesto en el puerto del Callao, digamos en un CFR. Entonces usted le escribe al proveedor y le dice, por favor, cotízame 2 contenedores CFR Callao, puestos en el puerto del Callao. Y resulta que el proveedor te manda la cotización, pero te la manda en Xbox. Entonces de repente tú dices, tal vez no he mandado mi mail de manera correcta, no me he expresado bien, mi inglés no ha sido muy bien redactado. Y le vuelves a mandar el mail pidiéndole 2 contenedores de rollos de tela puestos en el puerto del Callao, CFR Callao.
y el proveedor te vuelve a enviar network. Entonces, de repente, a través del WeChat, en algunos casos WhatsApp, o por teléfono, hablas ya con el proveedor de una manera en comunicación en tiempo real, no por mail. Le dices, oye, te he mandado un par de correos, te estoy pidiendo el CFR Callao y tú me sigues cotizando en network, que es lo que está sucediendo. Entonces, resulta que ese proveedor, si no te has dado cuenta tal vez, es inmenso, es gigante. Y te dice, mira, nosotros exportamos por cliente 7, 8 contenedores por embarque. Tú solo me estás comprando 2. En nuestra política, por 2 contenedores, nosotros no hacemos logística. Así que si me quieres comprar 2 contenedores, que para mí no es una venta grande, tú tienes que venir hasta mi fábrica a llevártelo. ¿Qué está pasando ahí? Tu proveedor es inmenso, tú eres chico. Y en el comercio internacional, el más grande es el que pone la mayoría de condiciones. Entonces, muchas veces vas a comprar en network porque no te queda otra alternativa. Eso podríamos llamarla una desventaja del Incoterm Export. Pero sin embargo, el Incoterm Export también te ayuda en algo, que comprando en network tú puedes consolidar proveedores. Puedes consolidar proveedores. Me explico. Tú vas a comprar ahora productos electrónicos, pero tienes un proveedor A en Shanghai, tienes un proveedor B en Foshan y tienes un proveedor C en Ningbo. Tienes 3 proveedores porque cada uno tiene una parte de lo que tú quieres vender en Perú. Y los 3 se venden en network. Entonces, ¿qué haces tú? Contratas un agente de carga peruano con representación en China y le das a cada uno de los 3 proveedores la dirección de la bodega en China. Habría que buscar un puerto, digamos, intermedio entre las 3 ciudades que hemos citado como ejemplo. Supongamos que sea Shanghai. Entonces, este agente de carga que tú vas a contratar va a recoger de Foshan, de Ningbo, de Shanghai y va a juntar todo en una sola bodega. Y eso va a hacer que tú puedas traer de los 3 proveedores en un solo bill of lading o en una sola guía aérea y aquí puedas hacer una sola nacionalización abaratando costos. Entonces, el network puede ser un buen Incoterm cuando tienes más de un proveedor en China y entonces puedes, como hemos dicho aquí, consolidar proveedores. También puede ser que tú sientas que te es más conveniente Network porque tú tienes más confianza con tu operador logístico que con el operador que pudiera contratar tu propio proveedor. Entonces tú dices, no, mi operador logístico se va a encargar. Probablemente te cueste 100, 200 dólares más, pero tu tranquilidad hace que asumas ese costo. Eso también puede darse, ¿no? Y también podría ser que te salga más barato comprarle en network más la logística que comprárselo con todo y logística hasta el Callao, ¿no? Un tema de costo-beneficio. Entonces, un poquito ese es el mapa de lo que conviene y no conviene en un Incoterm Export. Continuamos. El Incoterm FOB, que recuerden, si lo versionamos a aéreo, estaríamos hablando también, en este caso, podríamos decir también que es un FCA. ¿Correcto? También podría ser un FCA. Una ventaja de comprar en FOB
o en FCA es que también puedes consolidar proveedores, ¿no? En este caso, tú tendrías que darle a cada uno de tus proveedores, imaginemos que son los mismos tres del ejemplo anterior, tú le das a cada uno de tus proveedores la dirección de la bodega en China de tu agente de carga. Entonces, cada uno de tus tres proveedores debe trasladar de manera terrestre la mercancía hasta esa bodega y puedes consolidar proveedores, ¿no? O si es un solo proveedor, tu proveedor, si tú le compras en FOB, está obligado a trasladar la mercancía hasta esa bodega que tú le vas a dar, que es la bodega del representante de tu agente de carga peruano en China. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que si bien es cierto, FOB entrega a bordo de buque, los gastos de embarcar la carga al buque van a ser asumidos obviamente por tu proveedor. Entonces, tu agente de carga con representación en China va a comunicarse con tu proveedor y le va a decir, de gastos de embarque nos debes tanto. Y va a ser necesario que el proveedor cancele esos gastos de embarque para que la operación pueda seguir fluyendo. Entonces, ventajas de comprar en FOB, puedes consolidar proveedores. Segunda ventaja, tienes mayor control y monitoreo del embarque. Y lo que debes tener en cuenta es que tu proveedor es el que le va a pagar a tu agente peruano con representación en China los gastos de embarque. Y otra ventaja más, tú, empresario importador, tienes el control sobre las tarifas de descarga en el Callao. Porque como tú asumes el flete internacional, tú contratas al agente de carga. Y el agente de carga, desde antes que inicies tú la importación, ya te ha cotizado los gastos de descarga en el Callao. Tú ya los tienes presupuestados en el momento que la mercancía venga y tengas que pagar visto bueno, descarga, desconsolidación y demás, son montos que no te van a sorprender, sino que ya lo sabías previamente y que incluso puedes negociarlos previamente. Probablemente esta sea la mejor ventaja, el tema de los gastos en descarga. Si compras el CFR, no vas a poder consolidar proveedores, porque cada proveedor te lo va a mandar puesto en el Callao. Entonces, si tú tuvieses más de un proveedor en China, en realidad no te sería conveniente para nada el CFR. No vas a tener tampoco el control del embarque, mucho menos vas a tener el control de los gastos de descarga. Los gastos de descarga, llámese vistos buenos, propiamente la descarga, la desconsolidación, la tarja y demás, van a ser los gastos normales que no se han podido negociar y que tampoco los vas a poder negociar porque tú no contrataste el flete, lo contrató el proveedor. Entonces, en realidad, el CFR no nos es muy conveniente porque casi no podemos controlar nada, ni en temas operativos, ni en temas económicos. Y lo mismo sería acuérdense que el CFR sería el CIP, el CPT, perdón, el CFR sería el CPT en aéreo y estaríamos hablando de lo mismo. Y una realidad parecida sería el CIF, que en el aéreo sería el CIP, el CIP. En el CFR y en el CIF las desventajas son las mismas. No hay control en los gastos de descarga, no hay control en el embarque, no se pueden consolidar proveedores y, ojo con algo, las prácticas de Incoterms dicen que cuando un proveedor te vende el CIF, que incluye seguro, en ningún momento ese seguro debe ser de cobertura máxima. Es decir, tu proveedor chino vendiéndote el CIF con un seguro de cobertura pequeña, ya está cumpliendo. Entonces, si vamos a comprar el CIF, debemos de
decirle al proveedor, oye, enséñame las cláusulas del seguro que cubre y que no cubre, porque mejor te compro sin seguro y yo mismo adquiero mi seguro desde Perú bajo las condiciones que a mí me convienen más. En conclusión, y por lo que hemos revisado, que nos es mucho más conveniente comprar desde China en Xwork, en FOB o en FCA, porque tenemos un mayor control operativo y un mayor control de los gastos. ¿Ok? Muy bien. Es el momento de las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos, por favor? A ver, nos preguntan a qué se refiere la consolidación de proveedores. Vuelvo a explicarlo. Puede ser que en algún momento tú tengas más de un proveedor chino. Entonces, no te va a convenir en absoluto eh, comprarle a cada uno de manera independiente y trasladar a Perú de manera independiente, porque tendría más gastos operativos. ¿Qué es lo que te conviene si tienes más de un proveedor en China? Comprarle a esos dos o más proveedores a la misma vez, comprarles en Network o FOB y traer toda la mercancía en un solo conocimiento de embarque, para así aquí en Perú pagar un solo desaduanaje. Y ahí tienes la posibilidad de traer de dos o más proveedores a un costo operativo como si fuese traerlo de uno solo. Espero haber contestado la pregunta. Fátima nos dice, para el 2020 el Edward se va a eliminar. ¿Qué haremos en ese caso? Fátima, esto te lo respondo en la siguiente clase porque ahí vamos a hablar sobre el tema 2020. Recuerda que este tema tiene segunda parte. Dios mediante el miércoles nos estamos viendo nuevamente. Gaby nos dice, respecto a los seguros, ¿de cuál se recomienda hacer uso? La recomendación aquí, Gaby, es comprar en Network o en FOB o FCA si es aéreo y tú tomar desde aquí tu propio seguro. Tú tomar desde aquí tu propio seguro para que tú sepas las condiciones y tengas el manejo económico también sobre el pago del seguro. Wilmer nos dice, profe, estuve cotizando torres de iluminación y focos para las torres, pero me están cotizando en FOB y SIS. ¿Qué me conviene con dos proveedores? Te conviene FOB. Te conviene FOB. Les compras a ambos proveedores en FOB, le das la dirección de bodega de tu agente peruano con representación en China y ellos dos tienen que entregarlo en esa bodega, mi estimado Wilmer. Si quieres un poco más de profundidad en ese sentido operativo, me puedes escribir a mi correo, que en un momento más se los voy a brindar. Espero que me escribas, Wilmer. Ruth dice, ¿qué agentes intervienen en la importación de comprador y vendedor, pero también en la cadena logística? Buena pregunta, Ruth. A ver, Ruth, si tú compras en Edward, FOB o FCA, va a intervenir el agente de carga para el traslado de China a Perú y el agente de aduanas para el desaduanaje, la nacionalización de la mercancía. Y si compras el CFR o el CIF, interviene solo el agente de aduanas de Perú para desaduanar la mercancía. Jay nos dice, si compro en FOB $1,000, ¿qué gastos debo asumir? Si compras en FOB $1,000, tú asumes desde el flete internacional en adelante, o sea, flete internacional, gastos de descarga, gastos de desaduanaje, almacén, tributos,
y el transporte interno hasta tu local. Vanessa nos dice, ¿cuál es el de menor costo? ¿Edward o FOB? Obviamente, en términos de precios con tu proveedor, Edward va a ser más económico que FOB, porque tu proveedor invierte menos, ¿no? Pero en cualquiera de los dos Incoterms, igual tú tienes el control operativo y con cualquiera te es conveniente poderlo trabajar. ¿Qué más consultas tenemos? Vanessa nos dice, en FOB el proveedor paga los gastos de traslado, pero el proveedor nos cobra en nuestra factura. Claro, en FOB el proveedor asume el traslado interno y los gastos de embarque. Y obviamente en el precio que tú le estás comprando a ellos ya están incluidos esos montos. Es correcto. Él los paga, pero te los traslada en la factura, así es. ¿Tenemos más preguntas? En caso de importar un producto IMO, ¿qué Incoterm debe utilizar? Bueno, un poquito para todos, la carga IMO es carga peligrosa, ¿no? Que está dentro de las 9 clases de mercancía peligrosa en el caso marítimo regulado por la Organización Marítima Internacional. En ese caso, Rosa, si no tiene un agente de carga en China con experiencia en carga IMO, traslada esa responsabilidad a tu proveedor y compran en CFR o en CIS, en ese caso puntual. Carlos nos dice, si es la primera vez que se va a importar, ¿qué Incoterm recomendaría? ¿Edward o FOB? Yo te diría que cualquiera de los dos. Que cualquiera de los dos. Que pidas precio en ambos casos y compares los gastos operativos, cuál te es más conveniente. Pero cualquiera de los dos estaría bien para comenzar. No sé si tenemos más preguntas. A ver. Me cotizaron, dice, en valor FOB un monto. Pero luego al momento de enviarme la cotización me piden $500 adicionales por el transporte FOB. ¿Eso es correcto? A ver, quiero preguntarte algo para poder entender. ¿Quién te cotizó? ¿Me estás hablando de la cotización del proveedor o de tu agente de carga? Por favor, si me puedes dar ese agregado para poder entender mejor. ¿De la cotización de quién me hablas? ¿Del agente de carga o de tu proveedor? Del proveedor, correcto. Muy bien, no, eso no está bien, eso no es muy serio. Si yo quedo contigo en un precio, ese precio se debe respetar, salvo que en la proforma el proveedor haya puesto alguna anotación de que algo puede variar según ciertas condiciones. Pero si no había esa anotación, en realidad no, es poco serio hablar de un monto y luego cobrar un adicional. Pero revisa bien, porque de repente, si en la proforma te puso que por ciertas situaciones la cotización podría variar, entonces ahí tu proveedor no está mal. Pero si no te dijo nada, debería respetarse lo pactado en la cotización. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me gustaría que me dejen un breve comentario ahí en el chat si les ha parecido interesante, si esto ha sido claro y se ha dejado de entender esta ponencia. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y a nombre personal, muchísimas gracias. No olviden de visitar el Facebook de CABEX para enterarse de los cursos y novedades, así como la biblioteca cursosonline.us, el aula virtual a través de cabexperú.org.pe, información en general a info@cabexperú.org.pe o al 441-2692.
Y cualquier consulta directa conmigo a rprivada@camexperú.org.pe. Los invito también a seguirme en mis redes sociales, YouTube y Facebook. Me pueden encontrar como Raúl Privat Pando. Así que los invito a seguirme en redes como Raúl Privat Pando en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias y recuerden que este tema tiene una segunda parte que vamos a desarrollar Dios mediante el miércoles 14. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias también por sus comentarios positivos. En realidad me motivan bastante a seguir adelante y a mejorar en este tema de llevar pues el mensaje del comercio exterior a quienes quieren ser empresarios en este, se los digo de todo corazón, apasionante mundo de los negocios internacionales. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.